Ella era la heredera de un imperio. Cuna de oro. El destino le había prometido un futuro brillante, coronado de lujos y de un matrimonio de conveniencia, sellando alianzas de poder. Él solo tenía sus manos callosas, el sudor en la frente y la promesa de un día más de trabajo duro, bajo el mismo sol implacable. Pero, ¿qué sucede cuando el destino, con su ironía cruel, decide que el amor no distingue entre la dueña de la tierra y el que la labra? En el corazón de esa vasta hacienda, nacería una historia tan hermosa como peligrosa. Un amor que desafiaría el nombre, la clase y la tradición. Un amor que lo cambiaría todo. Prepárense para escuchar el relato que ha sido silenciado por generaciones. Bienvenidos al canal donde desenterramos las historias que la sociedad se empeñó en olvidar. Hoy abordamos una de las tramas más antiguas, más universales y a menudo más trágicas. El romance prohibido entre la riqueza y la necesidad. Conozcan a Isabella, la hija única del poderoso don Ricardo, dueño del paraíso, la hacienda más grande de la región. Para don Ricardo, Isabella no era solo su hija, era una pieza clave en su juego de poder, destinada a casarse con el hijo de un hacendado vecino, cimentando una dinastía inquebrantable. Y conozcan a Mateo, fuerte, reservado, con una mirada que escondía sueños más grandes que la porción de tierra que le tocaba arar. Mateo era, simplemente, un empleado. Un número más en la nómina. Es el verdadero amor lo suficientemente fuerte como para destruir siglos de jerarquía social, desafiar la voluntad de un padre tirano y arriesgar no solo la comodidad, sino la propia vida? ¿O está destinado a convertirse solo en una leyenda susurrada por los peones bajo la sombra de un árbol centenario? Don Ricardo no temía a los bancos ni a las plagas en sus cultivos. Lo que realmente le aterrorizaba era que el oro de su linaje se mezclara con el barro del campesino. Pero, ¿saben por qué ese miedo era tan profundo, tan visceral? Más adelante, les revelaremos una verdad oscura sobre el pasado de don Ricardo que hace que esta prohibición sea mucho más que simple orgullo. Les aseguro que esta revelación los dejará boquiabiertos. La hacienda El Paraíso era un microcosmos de la sociedad, rígido, jerárquico y con fronteras invisibles, pero infranqueables. Isabella vivía rodeada de seda y libros franceses, pero prisionera en una jaula de oro. Mateo, por su parte, vivía en libertad, bajo el cielo abierto, pero encadenado por la necesidad. Sus mundos jamás debieron cruzarse. Pero el destino es caprichoso. El primer encuentro, o el momento en que sus ojos realmente se encontraron, ocurrió durante la fiesta anual de la cosecha. Isabella, aburrida de la charla vacía de los invitados de su clase, se escapó hacia el granero, buscando un momento de aire fresco. Mateo estaba allí, reparando una vieja carreta bajo la luz tenue de una linterna. No hubo palabras elegantes ni promesas grandilocuentes. Solo un silencio denso y cargado de electricidad. Ella, deslumbrada por la fuerza tranquila que le emanaba, él, sorprendido por la fragilidad real que se escondía tras el vestido de fiesta. El aire olía a heno seco y a tierra húmeda. Isabella, con su vestido color crema, parecía una aparición. Mateo dejó caer la herramienta al verla. No fue solo la belleza, fue el choque de mundos en un mismo espacio. Ella inquirió sobre el trabajo, él respondió con la voz grave, seca por la timidez. En ese breve instante, la línea divisoria de la hacienda, la que separaba al dueño del siervo, se desvaneció, aunque solo fuera por un latido. Lo que la mayoría de la gente ignora de los romances de época es que el riesgo es el combustible más potente. La adrenalina de lo prohibido hace que un simple roce de manos valga más que 1000 palabras. Pero, ¿cómo lograron mantener en secreto esta chispa inicial en una hacienda donde los muros tienen ojos y los sirvientes, oídos? La respuesta es un viejo pozo en desuso, al fondo de la propiedad. Un lugar olvidado por todos, que se convertiría en el santuario de su amor. Allí, a la sombra, se confesaron sueños y temores. Y lo que sucedió en ese pozo, en su primer encuentro secreto, cambiaría la dinámica de poder entre ellos para siempre. Las citas en el pozo se convirtieron en el ancla de sus vidas. Durante el día,
Eran Isabella y Mateo, la señorita y el empleado, separados por un abismo social. Pero al caer la noche, a la luz de la luna, en el borde de ese pozo oscuro, eran simplemente dos almas que se reconocían en el silencio. Mateo le enseñaba sobre la tierra, el ciclo de la vida, las estrellas que guiaban a los viajeros. Isabella le leía pasajes de sus libros, le hablaba de ciudades lejanas que soñaba conocer. Se amaban con la intensidad de la urgencia, con gestos sutiles, con la promesa no verbal de una conexión que no podía negar. El riesgo crecía exponencialmente. El capataz, un hombre leal a don Ricardo y resentido por la felicidad ajena, comenzó a notar los cambios en Mateo, las ausencias inexplicables al caer la noche, la sonrisa fugaz que antes no existía, el brillo en sus ojos que no se debía al sol. Don Ricardo, mientras tanto, aceleraba los preparativos para el compromiso. El hijo del hacendado vecino, un hombre sin carisma pero con un apellido de peso y mucho ganado, visitaba el paraíso con más frecuencia. Isabella sentía que la soga se apretaba alrededor de su cuello. En una de sus reuniones secretas, Isabella le confesó a Mateo su desesperación. Su vida estaba siendo decidida por los contratos y las ambiciones de su padre. Mateo, por primera vez, no tuvo un gesto de esperanza. El peso de su condición social lo golpeó con la fuerza de un rayo. Sabía que un enfrentamiento directo con don Ricardo no solo lo llevaría a perder su trabajo, lo llevaría a la perdición. La rabia de la impotencia lo consumía. En este punto de la historia, las acciones dicen más que las palabras. Mateo hizo algo arriesgado, impulsivo, que rompió la regla de oro del amor prohibido, dejar una prueba física de su afecto. Les contaré qué fue exactamente lo que le entregó a Isabella, y por qué ese simple objeto, uno que hoy valdría casi nada, se convertiría en la clave para desentrañar el secreto. Un objeto que don Ricardo casi encontró bajo la almohada de Isabella, cambiando el curso de la tragedia para siempre. La tensión se volvió insoportable. Don Ricardo no era un hombre tonto, era astuto, cruel y poseedor de un instinto casi animal para detectar la deslealtad. Notaba la frialdad de su hija, la falta de entusiasmo por el compromiso y la forma distraída en que miraba hacia los campos, como si buscara algo o a alguien. Una tarde, don Ricardo convocó a Mateo a su oficina. No era para trabajo, sino para un interrogatorio frío y calculado. Don Ricardo, con el rostro impasible, comenzó a preguntar sobre las rutinas de la hacienda, desviando sutilmente la conversación hacia los empleados irregulares, los que llegaban tarde o mostraban comportamientos extraños. La atmósfera se cargó de una amenaza silenciosa, donde cada pregunta del hacendado era un látigo invisible. Mateo sintió el sudor frío, pero mantuvo la compostura. En ese momento crucial, don Ricardo hizo un movimiento inesperado. Abrió un cajón y sacó un documento, una misiva personal de Isabella a una prima lejana, donde confesaba su angustia y su amor por un hombre que no merecía su apellido, sin mencionar el nombre de Mateo. Don Ricardo, con una voz calmada y medida, leyó fragmentos de la carta, deteniéndose en las partes que hablaban de amor prohibido y desesperación. El hacendado estaba probando a Mateo, observando cada microexpresión, buscando una fisura en su fachada de empleado leal. La verdadera intención de don Ricardo no era exponer a Isabella frente a Mateo, sino observar la reacción de Mateo ante la agonía de su señora. Mateo apretó los puños. La rabia mezclada con el miedo le quemaba la sangre. Pero mantuvo el rostro de piedra. Su silencio fue su única salvación en ese momento, una negación forzada que le salvó la vida. Don Ricardo lo dejó ir, pero la sospecha ya estaba sembrada, y había comenzado a transformarse en certeza. El miedo de Isabella se convirtió en terror. Sabía que su tiempo se agotaba y que la seguridad de Mateo dependía de una acción inmediata. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Para salvar a Mateo de la inminente ira de su padre, Isabella ideó un plan tan arriesgado que solo el amor podía justificarlo. Fingiría una enfermedad grave, una que la obligaría a ser recluida en su habitación, pero que en realidad sería el primer paso de un plan de escape que solo ella y Mateo conocían. En el próximo bloque, revelaré la señal secreta que ella usaría para informarle a Mateo que el plan había comenzado,
una señal tan simple que un niño podría ignorarla, pero tan vital que significaba la libertad o la muerte. Esta primera parte del drama nos deja una poderosa lección. La verdadera cárcel no son los barrotes de hierro, sino las estructuras invisibles que la sociedad construye a nuestro alrededor, el dinero, el apellido, la clase. Isabella y Mateo no estaban luchando contra un enemigo de carne y hueso, sino contra un sistema, un destino predeterminado por la riqueza. Su amor, nacido en el epicentro de la prohibición, se convirtió en una fuerza subversiva. Nos enseña que, en la vida, todos tenemos un don Ricardo que intenta dictar nuestras decisiones. Un padre, un jefe, una norma social o nuestro propio miedo. ¿Cuántas veces dejamos morir nuestros verdaderos deseos por miedo al que dirán, al juicio o a la pérdida de una seguridad superficial? Isabella y Mateo nos demuestran que, a veces, para vivir el amor verdadero, hay que estar dispuesto a quemar el barco y dejar atrás el paraíso. Si creyeron que el interrogatorio de don Ricardo a Mateo había sido el momento de mayor tensión, se equivocaron. El peligro real no es lo que se dice, sino lo que se planea en silencio. Mateo acababa de escapar de las garras de don Ricardo, pero la libertad era una ilusión. Ahora, la hija del hacendado ponía en marcha el plan más arriesgado de su vida. Un plan que comenzaba con una simulación de enfermedad y dependía de una señal secreta que literalmente colgaba de un hilo. Prepárense para la acción, porque el amor estaba a punto de convertirse en una fuga desesperada. La hacienda El Paraíso amaneció envuelta en un pánico controlado. Isabella, la heredera, había despertado con una fiebre alta, delirios y una debilidad que obligó a don Ricardo a suspender todas las actividades y llamar al médico del pueblo. La actuación de Isabella fue magistral, una verdadera obra de arte nacida de la desesperación. Se negó a comer y apenas bebía agua, lo que acentuó su palidez y su apariencia frágil. Don Ricardo, aunque dominado por la impaciencia debido al retraso del compromiso, se vio obligado a recluirla en su habitación bajo la estricta vigilancia de una criada. Isabella había ganado tiempo, pero su aislamiento la hacía vulnerable. Mateo, trabajando en los campos, notó la quietud inusual que rodeaba la casa principal. La noticia de la enfermedad de Isabella se extendió como un incendio. Sintió miedo, sí, pero también la confirmación de que el plan estaba en marcha. La señal secreta que Isabella había acordado usar era tan simple como astuta, una tela bordada de un color específico, azul profundo, colgada en la esquina superior derecha de la ventana de su habitación. Ese color no formaba parte de la decoración habitual. Para todos, parecía una simple cortina o un pañuelo secándose al viento. Para Mateo, significaba, esta noche, a medianoche, nos vamos. El joven trabajador pasó todo el día con la mirada fija en la ventana de la mansión, el corazón latiéndole al ritmo de la impaciencia. Finalmente, al caer la tarde, vio el inconfundible destello azul. Pero, ¿por qué Isabella eligió el color azul profundo y no uno más vibrante, que habría sido visto antes? Hay una razón histórica y emocional ligada a su madre, fallecida hace años. La historia detrás de ese color revela un secreto familiar que don Ricardo había ocultado por décadas, y que solo Isabella conocía. Lo descubrirán más adelante, añadiendo una capa de venganza a su huida. Con la señal recibida, Mateo entró en modo de supervivencia. Su primera tarea fue asegurar los recursos. Había estado guardando unas monedas durante meses, pero no era suficiente para una fuga de larga distancia. Necesitaba provisiones, un caballo confiable y, sobre todo, una distracción. Tenía un solo aliado en la hacienda, el viejo capataz de los caballos, un hombre que, aunque formalmente subordinado a don Ricardo, mantenía una deuda de gratitud con Mateo por un favor pasado. Mateo se dirigió a las caballerizas con la naturalidad de quien cumple con su turno. Con gestos rápidos y códigos silenciosos, comunicó al viejo capataz su necesidad. El hombre no hizo preguntas, solo miró la señal azul a lo lejos y asintió. Comprendió el peso del amor prohibido. Prometió tener preparado al caballo más veloz y resistente, el relámpago, en el extremo sur de la propiedad, lejos del camino principal. El verdadero desafío de Mateo,
sin embargo, era entrar en la casa sin ser descubierto. El plano de la mansión era complejo, con sirvientes durmiendo en los pasillos y un guardia que hacía rondas constantes. Muchos imaginaban que la fuga sería por la ventana, pero si así fuera, el capataz habría fallado. Mateo conocía un túnel, una antigua ruta de servicio utilizada para transportar alimentos y leña en tiempos de lluvia. Ese túnel había sido sellado hacía años, pero meses atrás, Mateo había descubierto una grieta en la despensa. Lo que nadie sabía era que ese túnel se había convertido en el camino secreto del viejo perro de Isabella, que solía escaparse, manteniendo el pasaje discretamente abierto. Descubriremos cómo el amor de Isabella por su mascota, indirectamente, le salvó la vida aquella noche. La medianoche llegó envuelta en un silencio denso y una luna oculta tras las nubes, una bendición para los fugitivos. Mateo se deslizó hasta la despensa. Con la ayuda de un viejo cincel y la adrenalina del momento, amplió la grieta en el muro. El pasadizo era estrecho, frío y olía a tierra y humedad. Avanzó arrastrándose, sintiendo el peso de la casa sobre él, cada movimiento un riesgo de derrumbe, peor aún, de ser descubierto. Mientras tanto, en el cuarto de Isabella, el ambiente era de asfixia. La criada de guardia, agotada por los días de vigilia, había caído en un sueño profundo y pesado, ayudada por un potente té que Isabella le había preparado, fingiendo querer curarse. Isabella, vestida con la ropa más simple, que le permitía moverse con libertad, esperaba junto a la chimenea apagada. Había dejado una nota en su escritorio, no una de amor, sino de furia y desafío dirigida a don Ricardo. Mateo emergió del pasadizo en una pequeña sala de almacenamiento, contigua a la suite principal. Se movía como una sombra, con los sentidos agudizados por el miedo. Al llegar a la puerta de Isabella, bastó un rasguño sutil en la madera. Isabella abrió, y en el reencuentro no hubo abrazos prolongados ni susurros de amor. Solo una mirada, intensa y cargada de urgencia. El capataz había cumplido. Ahora, su misión era la más peligrosa, salir. Recorrieron el largo pasillo principal, donde las alfombras amortiguaban sus pasos. Isabella se movía con la gracia de una bailarina, pero Mateo sentía que el corazón le estallaría en el pecho. Cada sombra, cada crujido de la madera, era una voz que los delataba. Justo cuando llegaron a la escalera principal, donde el riesgo de un encuentro era máximo, escucharon pasos. El guardia nocturno subía, haciendo su última ronda antes del cambio de turno. Era imposible retroceder. ¿Cómo lograron desaparecer en medio del corredor, bajo la luz de un candelabro y a menos de 10 metros del guardia? La respuesta está en una antigua tapicería que don Ricardo había mandado colocar recientemente. Les mostraremos cómo ese simple ornamento se convirtió en su refugio momentáneo, y la razón secreta por la cual el guardia nunca miró en esa dirección. La tapicería fue su salvación. Se ocultaron detrás del pesado tejido, sus cuerpos presionados, apenas respirando. El guardia pasó, ajeno a la pareja que desafiaba a su amo. Al despejarse el peligro, descendieron la gran escalera como fantasmas, cruzaron el vestíbulo y se dirigieron hacia la puerta trasera, que el capataz había dejado sutilmente abierta. Al cruzar el umbral, Isabella tuvo un momento de duda. Miró hacia la oficina de su padre, donde la luz de una lámpara aún estaba encendida. En ese instante, su mente recordó la historia del color azul. El pañuelo azul que colgaba de la ventana era del color del vestido que su madre usó la noche en que don Ricardo la humilló públicamente, forzándola a casarse contra su voluntad. Isabella no solo estaba escapando por amor a Mateo, estaba escapando para vengarse de la tiranía de su padre, rompiendo la cadena de sumisión familiar. La fuga era un acto de amor y justicia. Corrieron por los jardines, donde el aire fresco de la noche los golpeó como una bienvenida a la libertad. El miedo, sin embargo, se transformó en urgencia al escuchar el ladrido lejano de los perros de la hacienda. Don Ricardo ya podía haber descubierto la farsa. Llegaron al punto de encuentro. El relámpago esperaba, nervioso, amarrado a un tronco. Mateo subió primero, extendiendo su mano fuerte. Isabella no dudó.
Se montó detrás de él, sintiendo por primera vez el cuerpo del hombre que amaba como su único protector. En el momento en que el relámpago se lanzó al galope, un grito rompió el silencio de la hacienda. Un grito de rabia, de traición. Don Ricardo había encontrado la nota de Isabella, y ahora sabía la verdad. Su hija no estaba enferma, había huido. Los ruidos de la caballería se aproximaban rápidamente. Don Ricardo, montado en su caballo negro, no estaba solo. Lo acompañaba el capataz, el que había delatado a Mateo. ¿Cómo pudo el capataz traicionar al viejo amigo, aquel a quien debía un favor? ¿Y qué le prometió don Ricardo a cambio de la vida de Mateo? Esto nos enseña sobre la astucia necesaria para alcanzar la libertad. Isabella y Mateo demostraron que la inteligencia emocional y el conocimiento de su entorno son armas más poderosas que la riqueza o la fuerza bruta. Cada detalle, el color del pañuelo, el pasadizo, la criada dormida, fue crucial. La huida no es solo un acto físico, es una declaración de independencia moral. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos tan cómodos en nuestra jaula de oro que nunca nos atrevemos a buscar el pasadizo secreto? La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. El amor de Isabella por Mateo fue el catalizador, pero su deseo de justicia contra su padre fue el motor secreto de su escape. La persecución había comenzado. El hacendado, consumido por la humillación y la traición, cabalgaba con una sed de venganza que no conocía límites. Ahora, cada segundo contaba. Cada árbol, cada curva del camino era una oportunidad de escape o una trampa mortal. Esto no era solo una carrera por la libertad, era una lucha desesperada por la supervivencia, con el peso de la tradición y del poder persiguiéndolos en la oscuridad de la noche. Prepárense, porque el destino de Isabella y Mateo se decidiría al filo de un acantilado. La caballería de don Ricardo era implacable, liderada por el propio hacendado y por el capataz, el hombre que había prometido lealtad a Mateo para luego vender su secreto. El estruendo de los cascos resonaba en la noche. Mateo sentía la respiración agitada de Isabella en su espalda y apretaba las riendas del relámpago. El caballo, en una demostración de lealtad animal, corría con una velocidad sobrenatural. Sin embargo, don Ricardo y sus hombres conocían el terreno palmo a palmo. Detengámonos un momento en la figura del capataz. Este hombre no traicionó a Mateo por simple maldad. Don Ricardo le había prometido no solo una suma exorbitante de dinero, sino también la propiedad de una pequeña parcela que el capataz había deseado toda su vida, y además, la mano de una joven que él anhelaba. Este pacto con el diablo revelaba la verdadera crueldad de don Ricardo, capaz de usar los sueños de sus empleados como moneda de cambio para su venganza personal. El capataz perseguía el amor y la tierra, a costa de la vida de su antiguo compañero. Esa motivación, un oscuro reflejo del propio Mateo, hacía que la traición fuera aún más amarga, y su desenlace, más impactante. La persecución se adentró en el terreno más difícil, una zona de densa vegetación y arroyos secos. Mateo, confiando en su conocimiento del campo, tomó una decisión arriesgada, desviarse hacia la antigua Quebrada del Silencio. La Quebrada del Silencio era conocida por sus senderos traicioneros y su fama de ser el lugar donde muchos se perdían para siempre. Pero era su única oportunidad de ganar distancia. La pareja cabalgó al borde de los precipicios y entre rocas resbaladizas. Isabella, a pesar del terror, se aferraba a Mateo con una fe absoluta. En ese momento, las diferencias de clase desaparecieron, solo existía la unión de dos almas. Justo cuando don Ricardo y el capataz lograron divisar la silueta del relámpago a lo lejos, algo inesperado ocurrió. Una tormenta, que había sido predicha de manera vaga, comenzó a desatarse con ferocidad. No era solo lluvia, era una tromba de agua violenta que inundó instantáneamente los arroyos secos, convirtiendo el terreno en un lodazal intransitable. Muchos dirían que fue pura suerte, pero les revelaremos un antiguo ritual de la hacienda que Isabella había realizado en secreto, un ritual ligado a la luna llena y a las cosechas, que, según las leyendas locales, era capaz de influir en el clima. ¿Recibió el amor prohibido la ayuda de fuerzas ancestrales?
El misterio es fascinante. La lluvia torrencial se convirtió en el gran obstáculo de don Ricardo. La pesada caballería tuvo que frenar su paso. El hacendado, empapado y con el rostro contraído por la frustración, vociferaba órdenes inaudibles. El capataz, sin embargo, con su avaricia como motor, insistió en continuar, arriesgando su vida en el lodo. Mateo aprovechó la cortina de lluvia. Había llegado a una bifurcación, la ruta directa, controlada por los hombres de don Ricardo, o el camino del viejo molino, un sendero casi olvidado que cruzaba un puente colgante sobre un río caudaloso. Mateo eligió el molino. Sabía que cruzar el puente bajo esas condiciones era casi un suicidio, pero era su única forma de desaparecer por completo. Al llegar, la escena era aterradora. La estructura de madera se balanceaba violentamente, azotada por el viento y la fuerza del río. Mateo desmontó. Ayudó a Isabella a bajar y, con gestos rápidos, le indicó que debían continuar a pie. No podían arriesgar el peso del caballo. La lluvia había convertido la madera del viejo molino en una trampa mortal. Cruzaron el puente paso a paso, con el abismo rugiendo bajo sus pies. Llegaron a la otra orilla, exhaustos, pero a salvo por un instante. Entonces, Mateo hizo algo, un acto de desesperación calculada para sellar su huida. Destruyó el puente detrás de ellos. La imagen del viejo molino cayendo en las aguas turbulentas, arrastrado por la corriente, se convirtió en el símbolo de la destrucción de su pasado. Pero ¿cómo logró Mateo derribar aquella pesada estructura con sus manos desnudas y las pocas herramientas que tenía? Utilizó un antiguo secreto de los constructores de puentes rústicos de la región, un punto débil en la arquitectura que solo un trabajador experimentado como él podría conocer. Esa técnica ancestral revelaba la inteligencia práctica de Mateo, capaz de superar la fuerza bruta de sus perseguidores. Isabella y Mateo se refugiaron en una pequeña cueva oculta por enredaderas, cerca de las ruinas del molino. Exhaustos, abrazados por primera vez fuera de la clandestinidad, esperaron el amanecer. Al amanecer, la lluvia cesó, revelando la destrucción. Don Ricardo y sus hombres llegaron a la orilla. El hacendado observó lo que quedaba del puente, con la furia congelada en su rostro. Aquel era el fin del camino. El capataz, desesperado por el fracaso, intentó sugerir una ruta alternativa, pero don Ricardo no le prestó atención. La visión del caos fue el detonante. El hacendado, poseído por una ira ciega, acusó al capataz de negligencia y traición, por no haber previsto la ruta de escape, rompiendo el pacto que habían hecho. En un giro cruel, don Ricardo tomó su revólver y disparó 3 veces al aire, ordenando que el capataz y los demás regresaran a la hacienda, pero no como sus hombres, sino como prisioneros. Había perdido a su hija, pero no perdería el honor, y usaría al capataz como chivo expiatorio para justificar su fracaso. La ironía es sombría. El hombre que traicionó por tierra y amor terminó perdiéndolo todo, castigado por el mismo poder que buscaba dominar. Don Ricardo estaba solo. Su hija había cruzado el río. El hacendado, derrotado, no se retiró de inmediato. Vio, en el barro junto al río, el pequeño objeto que Mateo había dado a Isabella, aquel que casi fue descubierto bajo la almohada. Ese objeto se había convertido en un talismán para la pareja, y su pérdida marcó el momento de mayor vulnerabilidad. Don Ricardo lo recogió, y en ese instante, algo cambió en su corazón. Isabella y Mateo, observando a la distancia, vieron la furia del hacendado y su rendición momentánea. La visión del padre derrotado provocó en Isabella una mezcla de alivio y dolor. Había alcanzado la libertad, pero había destruido su hogar. La pareja continuó su camino, a pie, guiada por el sol naciente. El resto de la jornada estuvo marcado por un optimismo cauteloso. La tierra extranjera los esperaba. Eran pobres, sin apellido prestigioso, pero eran libres. El amor ya no era un secreto susurrado, era un camino abierto, lleno de incertidumbres, pero unidos. La jerarquía de la hacienda había sido pulverizada por la voluntad de 2 corazones.
Esto nos deja una lección brutal sobre las consecuencias de la ambición y el precio de la libertad. Don Ricardo personifica el poder que se destruye a sí mismo cuando se enfrenta al amor puro. El capataz representa a aquellos que, en su búsqueda de ganancias materiales, sacrifican la lealtad y terminan perdiendo más de lo que jamás imaginaron. El amor verdadero no es solo un sentimiento, es un motor que impulsa a romper puentes y enfrentar tormentas. La huida de Isabella y Mateo nos plantea una pregunta. ¿Qué puente necesitas quemar para liberarte de tu pasado y construir el futuro que realmente deseas? La libertad siempre exige un sacrificio. ¿Podrán los herederos del lujo y la tierra sobrevivir en el áspero mundo sin sus apellidos? Y la pregunta más importante, la que ha sostenido toda nuestra narrativa, ¿cuál fue la decisión final de don Ricardo? ¿Perdonó a su hija o la condenó al exilio eterno? La respuesta está en un pequeño objeto que encontró en el lodo. Prepárense para el desenlace, donde descubriremos que el amor no solo salva, sino que transforma el corazón más duro. Isabella y Mateo llegaron a la capital como dos extraños en un mundo nuevo y acelerado. La vida sin la sombra de la hacienda era vertiginosa. El lujo de Isabella se había trocado por la necesidad, y la experiencia de Mateo se limitaba al campo. Tuvieron que aprender a vivir sin nombre, sin dinero fácil, dependiendo únicamente de sus habilidades y de su unión. Mateo encontró trabajo en el puerto, cargando mercancías, un esfuerzo físico que superaba con creces el trabajo de la hacienda, pero lo hacía con una sonrisa, porque ya no era propiedad de nadie. Isabella, inicialmente, se sintió perdida. Su educación refinada no servía para el trabajo manual. Sin embargo, su conocimiento de idiomas y su caligrafía impecable le permitieron encontrar un pequeño empleo como copista. Su pequeño cuarto alquilado, lejos del esplendor del paraíso, se convirtió en su verdadero palacio. Aprendieron el valor real de compartir, un plato de comida simple, el calor de un abrazo, la risa furtiva al recordar el miedo de la fuga. El amor que floreció en el secreto de la hacienda se fortaleció con las privaciones de la ciudad. Se dieron cuenta de que la riqueza de don Ricardo nunca podría comprar la autenticidad y la paz que habían encontrado. La tormenta que inundó el río y destruyó el puente no fue una casualidad. Meses antes, Isabella, influenciada por las viejas creencias de los peones, y llena de miedo por el destino de su amor, había realizado un antiguo ritual agrícola ligado a la luna llena y al espíritu de la tierra, pidiendo protección para su amor. Un ritual que, según las leyendas, solo se manifestaba en momentos de extrema necesidad. El poder de este ritual, que Isabella creyó una tontería infantil, se reveló como su verdadero salvador, vinculándola de forma mística con la misma tierra que su padre adoraba por razones materiales. La tierra protegió a la hija que la amaba por su esencia, y no por su riqueza. Mientras Isabella y Mateo construían su vida en la lucha diaria, don Ricardo permanecía en el paraíso, consumido por un silencio amargo. La hacienda, sin la presencia de su hija, se sentía vacía y helada. Recuerden el pequeño objeto que don Ricardo encontró en el lodo del río. Era un diminuto pendiente de plata, con el grabado de un colibrí, el mismo objeto que Mateo le había dado a Isabella como prueba de su afecto. Don Ricardo lo guardó. La rabia inicial se fue diluyendo, dando paso a una profunda soledad y al arrepentimiento. El pendiente del colibrí no era solo un regalo de Mateo. Era una réplica exacta del mismo pendiente que la madre de Isabella, la esposa de don Ricardo, usó en el día de su boda, un regalo de un amor pasado que ella había sacrificado por su matrimonio de poder. El colibrí era un símbolo de la historia que se repetía. Al mirar el pendiente, don Ricardo no veía la traición, sino el rostro de su esposa, y la memoria de su propia juventud perdida. Se dio cuenta de que al intentar forzar a su hija a seguir el mismo camino, él no estaba protegiendo su linaje, estaba perpetuando su propia tragedia. En un acto de redención tardía y silenciosa, don Ricardo hizo algo impensable. No envió hombres para buscar a su hija, ni la maldijo públicamente. En su lugar, vendió una porción de tierra, una porción que no estaba ligada a su nombre principal, y depositó el dinero en una cuenta anónima en la capital, a nombre de su hija, con una única condición,
que nunca regresara. No era perdón, sino un exilio dorado, un reconocimiento de su amor y su coraje, pagado con la única cosa que realmente valoraba, la tierra. Don Ricardo envió el pendiente del colibrí, envuelto en un pañuelo de seda, a la ciudad a través de un abogado de confianza. ¿Cuál fue el mensaje de don Ricardo al entregar este objeto, además del dinero, a su hija? La única palabra que había bordada en el pañuelo era un gesto tan sutil y doloroso que revela el último vestigio de amor de un padre atormentado. Esa única palabra es la clave para el verdadero final de esta historia, una revelación que descubrirán en nuestro desenlace final. Años después, Isabella y Mateo abrieron su propia tienda en el mercado, vendiendo productos del campo que Mateo recordaba. Eran prósperos, felices y, sobre todo, libres. Un día, recibieron el paquete anónimo. Isabella vio el pendiente del colibrí y supo que era de su padre. Entendió el mensaje. Esta historia, nacida de un amor prohibido, nos deja la enseñanza más profunda. El verdadero legado que podemos dejar no es la riqueza ni el apellido, sino el coraje de vivir una vida auténtica. Isabella y Mateo nos enseñaron que la felicidad no se encuentra en el paraíso, sino en el camino que se construye juntos, paso a paso, con sacrificio y amor. Don Ricardo, a su vez, aprendió que la tiranía del corazón es la soledad, y que a veces, el acto de dejar ir es la mayor prueba de amor. El amor no venció al dinero destruyéndolo, sino redefiniendo su valor. Esta saga llegó a su fin. La hija del hacendado y el empleado labraron su propio destino, demostrando que no hay barrera social ni poder paternal que pueda contener la fuerza de dos corazones unidos. ¿Y cuál era la palabra bordada en el pañuelo? La única palabra era, vive. Si esta historia de coraje, sacrificio y amor redefinido tocó tu corazón, te pido que hagas dos cosas. Deja tu me gusta ahora mismo y dime en los comentarios. ¿Harías lo mismo que Isabella por amor, arriesgando toda tu comodidad? Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana. Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos en otra historia real que desafió al poder. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora las historias que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.